La humillación desgarró el alma de doña Elara, más dolorosa que cualquier herida física, mientras su propia hija la arrastraba por el barro, a pocos metros de las miradas curiosas de toda la aldea del Sol Poniente. Era un espectáculo cruel, un teatro de dolor escenificado a plena luz del día, donde el silencio de los vecinos pesaba más que el lodo pegado a sus vestiduras raídas. Cada paso de Mirela, cada tirón despiadado, era un clavo en el ataúd de la dignidad de una madre, que había sacrificado la vida entera por aquel ser ingrato. Doña Elara, con los ojos fijos en un punto invisible del horizonte, se aferraba a la última brasa de fe que aún crepitaba en su pecho, una llama que el mundo intentaba, a toda costa, apagar. La isla, aunque breve, era un eco de la desolación que desde hacía años habitaba la pequeña casa de adobe, un grito mudo de un alma olvidada. Pero lo que nadie en la aldea sabía, o fingía no ver, era que no todo ojo estaba ciego a aquella injusticia. Lejos de allí, en las colinas que abrazaban el poblado, una sombra oscura y majestuosa observaba, sus ojos profundos capturando cada detalle de la escena, cada gota de humillación. Era Sombrau Aladau, el caballo salvaje, cuyo espíritu indomable presentía la crueldad y la desesperación. Su presencia era un presagio, una señal de que el universo, en su sabiduría inescrutable, no permanecería indiferente al clamor de un alma pura. Esta es una historia sobre la resiliencia del espíritu humano, sobre la Fuezequinais, de la fe silenciosa y de la dignidad inquebrantable, incluso ante la más profunda de las traiciones. Es una invitación a presenciar cómo la esperanza, cuando parecía completamente extinta, puede renacer del polvo, traída por un mensajero inesperado, una señal de que la justicia divina, a veces, se manifiesta en los actos más improbables. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Permanezcan con nosotros, pues esta narrativa no es solo sobre el dolor de doña Elara, sino sobre la luz que irrumpe en la oscuridad más densa, sobre la compasión que encuentra camino donde menos se espera. Es un viaje que promete tocar el alma, revelando que la fe, incluso susurrada, es un poder capaz de mover montañas y de invocar la más pura forma de redención. Cada segundo de esta historia es un testamento a la fuerza interior que reside en todos nosotros, un recordatorio de que incluso frente al abandono más completo nunca estemos solos. En la lección que emerge de esta trama es atemporal en la bondad y la pureza de corazón. Tienen un eco que trasciende lo visible, alcanzando esferas donde la lógica humana no puede. La fe de doña Elara, tejida en cada fibra de su ser, no era una debilidad, sino un escudo impenetrable que protegía su espíritu de la amargura y la desesperación. Es un testimonio de que la esperanza no es un lujo, sino una necesidad vital, especialmente cuando el mundo parece conspirar para robarla. Al final, percibiremos que la verdadera justicia no siempre se manifiesta en tribunales o discursos altisonantes, sino en actos de compasión silenciosa, en gestos que rescatan la dignidad y curan las heridas del alma. Esta historia es un espejo, reflejando la capacidad humana de perseverar y la creencia de que, incluso cuando la oscuridad parece eterna, siempre hay una promesa de amanecer, una nueva oportunidad para que el espíritu se levante y encuentre la paz que tanto anhela. Preparados para... El sol de aldea del Sol Poniente ya se estiraba en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de naranja y púrpura, cuando doña Elara iniciaba su día, mucho antes de que el gallo más madrugador osara anunciar la mañana. Sus dedos, finos y temblorosos, marcados por la labor en el campo, desataban el nudo del pañuelo descolorido que cubría sus cabellos blancos, en un ritual diario de aceptación de un amanecer más de privaciones. El silencio de la casa era casi palpable, un compañero constante que, veces, era más reconfortante que las palabras amargas que la esperaban. El olor a tierra mojada y rocío de la noche invadía la ventana abierta, trayendo consigo la promesa de un día cálido y seco. El café negro, colado lentamente en su tetera de hierro, era su único lujo. El vapor caliente subía,
envolviendo su rostro arrugado, y ella sentía un consuelo momentáneo al inhalar aquel aroma familiar que evocaba recuerdos de tiempos más simples, cuando la casa estaba llena de risas y la ausencia de... Mirella aún era solo una pequeña semilla de anhelo, no una herida abierta. Sus ojos, que habían visto tantas cosechas y tantas sequías, observaban el líquido oscuro gotear, cada gota un segundo más de paz antes de que la realidad se impusiera. En la pequeña cocina, los muebles eran rústicos y pocos, testigos silenciosos de una vida dedicada a la simplicidad y al trabajo arduo. Una mesa de madera tosca, 2 sillas desparejadas y una despensa casi vacía componían el escenario de Su existencia donna. El ara se movía con una lentitud deliberada, cada gesto medido, como si economizara la poca energía que le quedaba. Sus pasos descalzos en el suelo de tierra batida eran casi inaudibles, una danza melancólica de resignación y resistencia. Las primeras horas de la mañana eran las más pacíficas. Regaba las pocas hierbas medicinales que cultivaba en el pequeño patio, sus manos envejecidas acariciando las hojas verdes como si acariciara a un hijo. Cada hoja, cada brote, era un milagro de vida, un reflejo de la fe que la mantenía en pie. El canto de los pájaros, antes un ruido indistinto, ahora se convertía en una sinfonía, un consuelo para su alma solitaria. El rocío de la mañana brillaba en las telarañas, pequeñas joyas colgando de la invisibilidad del tiempo. Mirella, a menudo, aún dormía, entregada a un sueño pesado que contrastaba con la ligereza del despertar de la madre. Cuando se despertaba, era como si una nube oscura se cerniera sobre la casa. Sus pasos eran bruscos. Su voz, cuando la usaba, cortante como una navaja. ¿Sigues en esa vieja faena?, lanzaba Mirella, sin mirar a su madre, mientras se servía la poca comida restante. Doña Elara no respondía, solo bajaba la cabeza, el silencio convirtiéndose en su forma más poderosa de resistencia, un escudo contra las palabras que buscaban denigrarla. Los días se arrastraban en la aldea del sol poniente, marcados por la rutina y la ausencia. Doña Elara observaba a los vecinos, los pocos que pasaban frente a su casa, y veía en sus ojos una mezcla de pena y evasión. Nadie se acercaba, nadie preguntaba. El poblado vivía sus propias vidas, envuelto en un velo de complacencia, donde el sufrimiento ajeno era un paisaje común. El olor a humo de leña se mezclaba con el olor a soledad, llenando el aire. Pasaba horas sentada en el porche, remendando sus ropas descoloridas, con los ojos fijos en el camino de tierra que llevaba al pueblo, como si esperara algo que nunca vendría. El polvo que se levantaba con cada que pasaba era una metáfora de su vida, una huella efímera que pronto se disipaba en el aire. El dolor del rechazo de su hija, una pesada carga en su pecho. Era el precio de un amor que nunca fue correspondido, de sacrificios que nunca fueron valorados, transformándose en semillas de amargura en el corazón de Mirella. La pequeña iglesia en el centro de la aldea era su refugio secreto. Aunque rara vez pedía ayuda al padre Ignacio, su simple presencia en las misas dominicales era una oración silenciosa, un acto de fe que trascendía las palabras. Allí, sentía la presencia de lo divino, un calor suave que calmaba su alma y reafirmaba su dignidad, aunque fuera por instantes. El olor a incienso y a flores secas se mezclaba con el aura de esperanza. Por la noche, acostada en su dura cama, doña Elara miraba el techo oscuro. Sus pensamientos se perdían en las estrellas que brillaban a través de la rendija del tejado. Los recuerdos de su difunto esposo, un hombre simple y bueno, eran su último consuelo, un bálsamo para el dolor de la soledad. Murmuraba oraciones, bajito, como si temiera que hasta el viento pudiera oírlas y se las llevara lejos. Pero eran súplicas de gratitud y de fuerza, no de queja. Así era la vida de doña Elara, un tapiz tejido con hilos de resignación, fe y silencio. Cada día era una batalla silenciosa, librada con la dignidad que el mundo intentaba robar. Ella resistía, no con gritos o revueltas, sino con la quietud de su alma, con la certeza de que había un propósito mayor para su dolor, una verdad oculta que un día se revelaría, trayendo la paz que tanto buscaba. Su fe era un río subterráneo, invisible,
pero potente. La fina capa de dignidad que doña Elara vestía comenzó a deshilacharse, cuando el comportamiento de Mirela trascendió de la indiferencia a la crueldad activa, un veneno lento que ahora se escurría por las paredes de la pequeña casa. Los gritos se hicieron más frecuentes. Las palabras, antes meros susurros de desprecio, se transformaron en latigazos verbales que restallaban en el aire, cortando el alma de la anciana. «Eres un estorbo», resonaba la voz de Mirela, mientras arrojaba las pocas legumbres que quedaban al suelo de tierra batida, negándose a preparar la comida de su madre, dejándola con hambre y la dignidad destrozada. Los empujones, antes accidentales o disimulados como impaciencia, se volvieron intencionales. Pequeños actos de violencia física que la relegaban a un rincón, como en objeto. Cierta mañana, Mirela, en un arrebato de ira irracional, rompió la pequeña imagen de San Francisco, hecha de barro, que doña Elara guardaba con cariño en el alféizar de la ventana, un regalo de su difunto esposo. Los trozos, en el suelo, eran más que arcilla rota, eran pedazos de la memoria de un amor, símbolos de la vida, que Mirela insistía en destruir, un eco de la fragilidad de la anciana. La humillación alcanzó su punto álgido en un día de feria. Mirela, irritada con la lentitud de su madre, agarró el frágil brazo de doña Elara en la calle principal de la aldea, ya embarrada por la lluvia reciente, y la arrastró por unos metros. La anciana, desequilibrada, cayó en el lodo. Sus manos, callosas, hundiéndose en el barro frío. Los pocos transeúntes vieron. Algunos desviaron la mirada. Otros lanzaron sonrisas ahogadas, cómplices, silenciosos de la crueldad. El rostro de doña Elara, cubierto de barro y lágrimas silenciosas, era un cuadro de desesperación y vergüenza. Una escena que el pueblo jamás olvidaría. En el apogeo de aquella tarde, la crueldad de Mirela culminó en un acto de abandono deliberado. «No aguanto más a esta vieja. Quédate ahí afuera», bramó la hija, cerrando la puerta con un golpe que hizo temblar las paredes de la casa. Doña Elara, acurrucada en el porche bajo el frío que empezaba a calar el aire, veía la noche caer sin piedad, sus huesos helándose, mientras las estrellas surgían una a una, indiferentes a su dolor. El olor a tierra mojada se mezclaba con el olor. La desesperación corroía sus entrañas, pero su fe, aunque probada hasta el límite, no se quebró. Lágrimas gruesas resbalaban por su rostro arrugado, mojando el pañuelo raído que cubría su cabeza. En medio del llanto mudo, sus labios se movían en súplicas silenciosas, casi inaudibles, palabras susurradas que subían al cielo como humo, buscando consuelo y fuerza. «Dios mío, dame fuerzas, no me dejes caer», repetía en su interior, una oración que era más un grito del alma que una petición. Encendía su cuerpo exhausto, la mente confusa, pero una pequeña llama de esperanza aún titilaba en su corazón. La fe, tejida en cada fibra de su ser, era su único escudo contra la oscuridad que la engullía. No buscaba venganza, sino solo un alivio para el dolor que la consumía, una respuesta para la injusticia que pesaba sobre sus hombros encorvados. Su oración era un acto de rendición y al mismo tiempo de resistencia, un clamor por una intervención divina que pudiera restaurar su paz. En aquella noche helada, mientras el viento susurraba secretos por las rendijas de la casa, doña Elara no sintió rabia, solo una profunda tristeza. Se abrazó a sí misma, buscando calor y consuelo en su propio cuerpo, mientras la soledad envolvía como un manto pesado. Su mente, a pesar de estar fragilizada, persistía en una fe inquebrantable, una certeza de que no estaba completamente abandonada. Sus ojos cerrados veían no la oscuridad, sino la luz de una esperanza distante, una señal de que su dignidad y su alma serían, al final, preservadas. La mañana siguiente trajo un sol pálido que intentaba a duras penas romper la densa niebla que se cernía sobre Aldea del Sol Poniente, pero no traía alivio para el alma desgarrada de doña Elara. Ella yacía en el porche, su cuerpo encogido por el frío de la noche, la ropa todavía embarrada por la humillación del día anterior. La sed y el hambre eran dolores secundarios ahora, eclipsados por la agonía del alma herida. Sus ojos,
antes serenos, cargaban un peso insoportable, un vacío que ni siquiera las más profundas oraciones lograban llenar por completo. El olor a humedad de la casa se mezclaba con el rocío. El silencio de los vecinos era ensordecedor, más cruel que los gritos de Mirela. En las ventanas de las casas cercanas permanecían cerradas, como ojos que se negaban a ver, a admitir la injusticia que se desarrollaba a pocos pasos. Doña Elara sentía la soledad apretar su pecho, una soledad fría y cortante que la aislaba del mundo. Nadie venía, nadie ofrecía siquiera un vaso de agua, una señal de compasión. Era como si todo el pueblo le hubiera dado la espalda, cómplice de su dolor por omisión. De repente, un sonido distante rompió el velo de silencio en un relincho, suave, casi un lamento, que parecía venir de las colinas. Doña Elara, en su fragilidad, levantó la cabeza con dificultad, sus ojos buscando el origen de aquel sonido que parecía llamarla. No era el relincho rústico de los caballos de carga. De la aldea había una melodía, una profundidad que la tocó de una forma inexplicable, una invitación muda a levantarse de aquel abismo de desesperación, una música silenciosa del alma. Y entonces apareció, en la cima de una pequeña elevación enmarcado por el sol que finalmente rompía la niebla, estaba sombra alada en su pelaje oscuro como la noche, reluciente bajo la luz incipiente, destacaba contra el cielo pálido. Los ojos del caballo eran de una profundidad extraordinaria por ello encargar, la sabiduría de los siglos y la compasión de un ser divino. No era un animal común, sino una visión, una aparición casi etérea, que emanaba un aura de fuerza y serenidad. Observaba a doña Elara, inmóvil, su postura majestuosa, transmitiendo una quietud poderosa. Sus ojos parecían penetrar el alma de la anciana, viendo su dolor, su fe inquebrantable, y la injusticia que la había derribado. No había miedo en su mirada, solo una comprensión profunda, casi humana. Era como si sombra alada estuviera allí, con un propósito, una respuesta silenciosa a las oraciones no verbalizadas de doña Elara, una manifestación de la esperanza que se negaba a morir. Un viento suave sopló, levantando un poco del polvo del camino, y sombra alada dio un paso al frente. Su crin andando no se acercaba con la curiosidad de un animal salvaje, sino con la deliberación de un mensajero. Su hocico estaba ligeramente agachado, y sus ojos fijos en doña Elara, como si la invitara a reconocer su presencia e percibir que no es completamente sola, que había un testigo para su dolor indecible. En aquel momento, doña Elara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo exhausto, no de frío, sino de una emoción extraña, una mezcla de miedo y reverencia. A la presencia del caballo era inexplicable, misteriosa, casi sobrenatural. Parecía haber emergido de las propias colinas para presenciar su sufrimiento. Un guardián silencioso que se manifestaba en el punto más frágil de su existencia. El aire alrededor del caballo parecía vibrar con una energía sutil, casi invisible. Sombra alada dio algunos pasos más, lentamente, como si midiera cada movimiento para no asustar. Se detuvo a una distancia considerable, pero sus ojos nunca se desviaron de doña Elara. Era una comunicación, sin palabras, un diálogo de almas. La anciana sentía que aquel caballo no era un simple animal, sino algo más, una manifestación de una justicia superior, de una compasión que el mundo humano había olvidado. Todavía caída en el suelo, con el barro seco en sus vestiduras, doña Elara no podía explicar lo que sentía, pero una tenue llama de esperanza comenzó a calentar su corazón. La presencia de sombra alada era un bálsamo para su alma herida, un recordatorio de que incluso en la más profunda soledad había una fuerza mayor que observaba, que se preocupaba. Sus ojos húmedos se fijaron en los del caballo, y en ese instante sintió que el dolor no sería eterno, que un giro estaba por venir. El sol ahora brillaba más fuerte, disolviendo la niebla, y el caballo, con su majestad incuestionable, permanecía allí, como un monumento vivo a la fe silenciosa de doña Elara. Era la prueba de que el universo escuchaba, incluso los susurros más débiles, y de que la compasión podía manifestarse en las formas más inesperadas. Un caballo de pelaje oscura
y ojos de sabiduría, emergiendo de la bruma como un heraldo de la justicia divina, que vino para defender a los olvidados. El sol finalmente bañaba la aldea del sol poniente, con su luz plena, disipando las últimas sombras de la noche fría, y con él, una nueva percepción amaneció en el corazón de doña Elara. Sombra alada, el caballo de ojos profundos, comenzó a descender lentamente la colina, no con la ferocidad de un animal salvaje, sino con una gracia imponente. Se acercaba a la casa de adobe, sus cascos suaves apenas levantando polvo, como si el propio suelo respetara su paso. A cada paso, doña Elara sentía una energía sutil, casi palpable, fluir en su dirección, llenando el vacío que la soledad había dejado. Cuando Sombra Alada se detuvo a pocos metros del porche, con sus ojos fijos en los de doña Elara, la anciana sintió un calor que trascendía el sol de la mañana. El caballo inclinó la cabeza suavemente, y un relincho bayo, casi un suspiro, resonó en el aire, un sonido que parecía cargar todas las súplicas silenciosas que ella había proferido. No era una invitación a montar, sino un toque de consuelo divino, un bálsamo para su alma herida. Era como si el caballo viera no solo su dolor, sino también la fuerza de su fe inquebrantable. En ese instante, un rayo de sol, más fuerte que los otros, penetró la copa de los árboles y cayó directamente sobre el rostro de doña Elara, iluminando sus lágrimas secas, y el barro en sus vestiduras, transformándolos en un brillo dorado. Era una intervención sutil, una firma divina de que su dolor estaba siendo presenciado, de que su dignidad, aunque arrastrada en el barro, jamás se perdería. El viento, entonces, sopló fuerte, un viento repentino que levantó el polvo del camino y creó una cortina temporal, oscureciendo la vista de los curiosos que espiaban desde sus ventanas. Mirela, que observaba la escena desde dentro de casa, petrificada por la presencia imponente del caballo y por el súbito cambio en el aire, sintió un escalofrío en la espalda. Aquel animal no era común. Sus ojos parecían juzgar, su postura, acusar. El miedo, que nunca había tocado su corazón endurecido, comenzó a infiltrarse. Tricidio. Como si el propio aire estuviera cargado de una energía que la confrontaba. Aquel caballo era un espejo, reflejando la crueldad de sus actos, y la vergüenza, una sensación que hacía mucho no conocía, le quemó en el rostro doña Elara. Por su parte, sintió una fuerza renovada, no física, sino espiritual. La presencia de Sombra Alada había roto el ciclo de abuso invisible, de abandono valado. El caballo era su guardián, su voz, su milagro silencioso. Levantó su mano, temblorosa, y, en un gesto de profunda gratitud y reverencia, tocó el hocico suave de Sombra Alada. El toque fue ligero, pero cargado de una conexión inefable, la certeza de que la compasión había encontrado su camino hacia ella. El toque del caballo, un simple rouse del hocico en su mano, fue el punto de inflexión. Aquel gesto, invisible para Mirela, pero real para doña Elara, fue un abrazo divino. El caballo parecía susurrar, sin palabras, que ella no estaba sola, que la fe que la mantenía en pie era un la tristeza que la oprimía comenzó a dar paso a una serenidad profunda, una paz que no era ausencia de dolor, sino presencia de esperanza. Mirela, aún observando desde la ventana, sintió el peso de la mirada del caballo, la presencia de Sombra Alada, que parecía crecer en estatura y en significado, hizo que las justificaciones para su crueldad se desintegraran en su mente. Vio a su madre, no ya como un estorbo, sino como un ser de luz y fe, y la magnitud de sus propios comenzó a revelarse en toda su fealdad. El pánico de una posible retribución divina la paralizó. El caballo Sombra Alada, como si su misión hubiera sido cumplida, se dio la vuelta lentamente y comenzó a subir la colina, sin prisa, desapareciendo. En la niebla, que aún se cernía en el horizonte, no era un salvador de cuentos de hadas, sino un mensajero, un recordatorio de la justicia que se manifiesta de formas misteriosas. Dejó atrás, no una solución material, sino una transformación. La recuperación de la dignidad espiritual y emocional de doña Elara
A doña Elara ya no le importaba el barro en sus ropas o las miradas curiosas de los vecinos, si es que aún existían. Su mirada estaba fija en el punto donde sombra alada había desaparecido. Una inmensa gratitud llenando su pecho. Había sido testigo de un milagro silencioso, una prueba de que la fe mueve montañas y de que lo divino se manifiesta cuando menos se espera. La soledad que la acompañaba desde hacía años se disolvió, sustituida por la certeza de que estaba conectada a algo más grande. Una sonrisa suave, casi imperceptible, apareció en sus labios agrietados, una sonrisa de paz y comprensión. Se levantó, sus movimientos antes lentos y pesados, ahora cargados de una ligereza que venía de dentro. Caminó hasta la pequeña fuente en el patio, se lavó el rostro, quitándose el barro seco, y sintió el agua fría purificar no solo su piel, sino también su alma. Las lágrimas que cayeron eran de liberación. Number day. Desesperación. Mirella, a una distancia, vio a su madre levantarse, vio la dignidad en su postura, y el arrepentimiento pasado y, inegable, la golpeó como un rayo. El caballo había sido un espejo para ambas, un catalizador para la verdad. La hija percibió la profundidad de la fe de su madre, la pureza que ella había intentado destruir, y la frialdad de su propio corazón, que durante años había ignorado el amor y el sacrificio. El dolor de su madre no era solo una carga, sino un reflejo de su propia miseria. Doña Elara, sin mirar a su hija, que aún estaba en la ventana, recogió los trozos de la imagen de San Francisco, antes rota, con una serenidad que sorprendió a Mirella. En lugar de rabia, había aceptación. Los colocó delicadamente en un paño limpio, como si fueran tesoros, y los llevó dentro de la casa, una señal de que, incluso lo roto, puede ser resignificado y honrado, que la fe era más resistente que la violencia, y que la memoria de un amor era inquebrantable. La anciana se sentó a la mesa, el mismo café colado lentamente de su rutina diaria, pero ahora, con un nuevo sabor a esperanza. Sus ojos vagaban por la pequeña casa, y notó que la luz del sol parecía más brillante, que el olor a humedad se había disipado, reemplazado por un aroma a tierra fresca y vida. No era materialmente rica, pero su alma rebosaba de una riqueza que el dinero jamás podría comprar, la paz y la certeza de su dignidad restaurada. La puerta crujió suavemente. Mirella, con el rostro pálido y los ojos humedecidos, apareció en la entrada de la cocina. Ya no había arrogancia, solo una humildad que nunca antes había mostrado. No pidió perdón con palabras, pero en su mirada había una súplica silenciosa, un reconocimiento tácito de la crueldad que había infligido y de la fuerza inquebrantable que su madre poseía. La barrera de años de dolor parecía estar comenzando a resquebrajarse. Doña Elara miró a su hija. No había condena en su mirada, solo la misma profundidad, serena de siempre, quizás. Ahora, con un toque de compasión, no pronunció palabras, no exigió disculpas, solo extendió una de sus manos arrugadas en un gesto simple pero poderoso, una invitación muda para que su hija se acercara, una invitación a la reconciliación, que trascendía todas las palabras, un acto de amor incondicional que solo una madre podía dar, la oportunidad de un nuevo comienzo, un perdón que no necesitaba ser pedido. En aquel abrazo silencioso, donde las lágrimas de Mirella mojaron los hombros de su madre, la aldea del sol poniente fue testigo, sin saberlo, del verdadero milagro. No fue la huida ni la venganza, sino la curación de un alma, la redención de otra, y la prueba de que la justicia, a veces, no viene con truenos y relámpagos, sino con la quietud majestuosa de un caballo y la fe inquebrantable de una mujer. Doña Elara, al cerrar los ojos en aquel abrazo, sintió que no estaba sola. El viento, en un último susurro, pareció llevar el mensaje más allá de las colinas. La fe, silenciosa, y la dignidad inquebrantable pueden invocar la justicia y la compasión del más inesperado de los mensajeros divinos, incluso cuando el mundo elige cerrar los ojos. Y en la pequeña casa, que un día fue escenario de dolor, ahora florecía la semilla de la esperanza, un testimonio de que el alma humana, cuando es guiada por la fe, es indomable y capaz de transformar la oscuridad más profunda en luz.
Si esta historia tocó tu alma, compártela y suscríbete para seguir recibiendo historias. Q. Sanan L. Corazon